Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Bueno, qué gusto otra vez estar, nos sentimos tan cómodos aquí en el estudio Visión de Futuro, tan felices de poder contar con el aval de los hermanos de Canal Luz por 6º año ya, salimos al aire, estamos inaugurando una temporada nueva, así que mi gratitud y la de la Mesa Asiera Niñez y de Asiera, por la generosidad con que nos tratan y la pertinencia y la pertinente actualidad de todo lo que hablamos. Hoy tengo un invitado, no diría especial, pero digamos singular, porque no siempre se puede tener a un hijo que está activo en la obra, en la mesa, es lo más difícil, pero lo tenemos. Así que en un ratito se lo presento. Yo levantaré bandera. Hay una teoría que dice que el hombre es un animal político. Podría decir que en muchos sentidos corroboro la primera descripción y a veces es demasiado evidente esa condición. Y en cuanto a lo político, yo diría que hay muchos políticos que son no tan humanos, digamos, no voy a usar la palabra, pero mi hijo Gastón, que está aquí en la mesa, que te agradezco que vengas, es un hombre ocupado, un hombre de agenda saturada, es un hombre político. Yo diría que, haciendo un poco de memoria, ya en la maternidad, cuando nació, estaba haciendo política, porque le sonreía a todas las enfermeras y a los médicos a los 2 o 3 días de haber nacido, así que ya tenías la vocación política. Queremos abordar, Gastón, dado que estás vocacionado y que has estado actuando estos años con el tema, si bien estuviste en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, muy ligado al ministro, obviamente que estuviste haciendo política y vas a seguir haciéndolo. La primera pregunta que te haría es si puede conciliarse la política con los valores, con lo espiritual, con los ideales, que sé que vos los tenés. Bueno, un gusto estar en el programa con vos. Nos conocemos hace 43 años, sí. Así que darle esta continuidad en un programa de televisión es una experiencia muy divertida. Así que el gustoso soy yo y el agradecido soy yo por la invitación. Y sí, es una pregunta, así como decías, muy pertinente, muy interesante responder, que gracias a Dios hay mucho antecedente, mucha bibliografía, pero vos hacías referencia a los clásicos griegos, a Platón, a Aristóteles, que definieron que el hombre es un ser gregario, un ser social y un ser político, que en su naturaleza está la práctica de la política. Y de acá podemos sacar la definición de que ejercer la actividad política es algo muy bueno, no es algo bueno solamente, sino que es algo necesario, y no solamente es algo necesario, sino que para algunos es un mandato, es un propósito de vida. Sí. Con lo cual podemos desterrar desde ya que la política es mala, la política es buena, como la medicina, como la empresa, como la educación o el arte u otra tarea social, otra vocación, otra profesión. Pero sí coincidiré con vos que la práctica política, que relaciona a dos grandes dimensiones, ¿no? La dimensión del poder y la lucha por el poder hacia el Estado,
ha corrompido la práctica. Pero no es la política la que plantea el problema, sino el corazón del hombre. Y yendo digamos, a la definición pura, desprovista de todo lo que acabas de mencionar, ¿cómo definirías a la política? Ahí tendremos que hacer 4 programas porque hay muchas definiciones. Para mí la política... Los hacemos, pero por lo menos ahora demos un adelanto. No, voy a pedir disculpas y a ser autorreferencial en lo que para mí es la definición de política, que para hacerlo muy sintético es la actividad social que provoca transformación por excelencia. Bien. Porque es la actividad que te lleva a la dimensión del poder, a la confrontación por el poder, y eso te conduce al Estado, y por debajo de toda esa actividad, porque eso es lo que es naturalmente, es una enorme oportunidad de ayuda social, claro, de trabajo por el otro, no solamente por el otro a nivel individual o en una comunidad, sino a ayudar al otro en una escala social, en la escala de la ley, de la justicia, de la educación pública, del desarrollo económico, de la lucha contra los flagelos sociales, de la posibilidad de generar un bienestar amplio, un bienestar generalizado. Esa es la oportunidad de la práctica política. Ahora, obviamente, la pregunta, me imagino cuál va a ser tu respuesta. ¿Qué es lo que hace que una actividad tan propia del ser humano, como lo hemos descrito, y tan útil y necesaria, se convierta en algo tan nefasto? Sí, no es difícil, difícil porque no solamente la perspectiva cristiana, sino la filosofía ha encarado este tema, porque es de natural que quien ejerce el poder se corrompe. Sí. Y esto tiene que ver con lo que es el poder en sí. El poder es una relación de mando y obediencia, en la cual unos mandan y otros obedecen, y en el contexto de la democracia los que obedecen lo hacemos voluntariamente en el contexto de la ley, pero cuando esto es disruptivo, muchas veces los que obedecen no quieren hacerlo y luchan contra los que mandan, y muchas veces los que mandan en sí generan facciones, y el poder es la capacidad de hacer las cosas, de lograr los propios intereses, de imponer. Entonces, en esa relación intervienen también cuestiones de dinero, cuestiones materiales, cuestiones de prestigio, y la relación entonces de mando y obediencia tiende a corromper el corazón del hombre. Quiere decir que el resultado de lo que supuestamente era un propósito político, ya sea desde las más altas esferas hasta, como hemos estado tratando en otro programa, una gestión municipal, esa impronta de beneficiar, de ayudar, de ser de utilidad, no se cumple por esta relación mando-obediencia. Es una tragedia cuando esto se convierte solamente en una fachada, en una excusa, en un discurso político, y detrás está solamente el espurio interés de mandar y de obtener los propios intereses, de imponer esos intereses. El equilibrio, el antídoto para esta tremenda amenaza que a lo largo de la historia es una amenaza que evidentemente ha caído cada clase dirigente, cada individuo, con excepciones, es la autoridad, ¿no? El concepto de autoridad. El concepto de autoridad es distinto, y la cosmovisión bíblica, la Biblia provee un concepto de autoridad que viene a sanar, que viene a redimir la amenaza de la relación de mando-obediencia, toda vez que es Jesús mismo quien dice: ustedes saben y ustedes han oído que quienes los gobiernan los someten y los sojuzgan, pero con ustedes no será así, dice. Ustedes van a desarrollar una dimensión superior de esa relación de mando y obediencia basada en la autoridad, que tiene varios, ¿no? El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, el que más sirve es el que más autoridad tiene. El desarrollo de la autoridad, distinto al poder, es una virtud. Y agregar autoridad es lo que ocurre. Hay relación de mando y obediencia en la relación entre padres, hermanos, familiares, va creciendo a nivel municipal, en la empresa, va creciendo esa relación. Si transcurre en base a la autoridad, hace que los que obedecen lo hagan voluntariamente y con deseos de obedecer. Y los pocos que lo logran alcanzan éxitos evidentes. Claro, la transformación social es la historia del protagonismo de la autoridad. Lo estoy hablando incluso en el ámbito eclesial, ¿no? En todos los ámbitos. En el ámbito familiar, en las buenas empresas sanas que prosperan,
Pero evidentemente tenemos que caer en la cuenta de que la mayoría no lo logra. Bueno, Y entonces... yo ahora apelo a tu vocación, porque vos cuando definiste tu vocación política y en estos años que estuviste inmerso en digamos, un poco la cocina política, yo conozco tus convicciones, no sé si es el momento de que yo lo diga, pero decirlo vos, sos todavía, espero que continúe, un idealista. Definitivamente. Hay algunos axiomas, algunas ideas, algunos juicios maestros que motivan a quienes ingresamos al campo de la actividad política con el anhelo de provocar una transformación. Provocar una transformación quiere decir que lo que está no me gusta y queremos caminar hacia otro lugar accediendo. Hemos tenido una visión de una Argentina próspera, desarrollada, sana, que bendice a los propios, a las naciones de la tierra, y venimos de ese futuro, la visión al presente, a intentar provocarlo. Esto es una utopía. Claro. Nos gusta entonces basarnos en algunos fundamentos. Uno de esos fundamentos es lo que muchos han dicho a lo largo de la historia. Lo lograron porque nunca se dieron cuenta que era imposible. Entonces, yo siempre hago referencia al equipo con el que trabajamos, hacemos referencia a personalidades como Nelson Mandela, 300 años de segregación racial, de odio, de división, de grieta, para que en una generación eso se transforme. Sí. No solamente es la utopía del cuento de historia, sino es la utopía de la historia viva, que cuenta que en determinados momentos de la historia y en determinados lugares, cuando se levanta un liderazgo de transformación, el cambio cultural ocurre. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Sudáfrica para comprobar que el apartheid forma parte de la historia. Claro. Y no del presente, y espero que tampoco del futuro. Claro, porque un individuo pagó el precio, estuvo 27 años en prisión, desde la prisión soportó todo tipo de sufrimientos y sacrificios, pero cuando deja la prisión nos dice, queda dicho para el concierto de las generaciones, que Nelson dice: si al abandonar mi prisión salgo lleno de odio y de resentimiento, seguiré siendo un prisionero. Entonces él sale, va a ser presidente de la nación, unifica el país, trata de reconciliarlo, y al fin del día el discurso es: las transformaciones necesitan mujeres y hombres que las militen, basados en la utopía, en un Dios que provoca imposibles. Nuestra Constitución Nacional invoca a ese Dios de imposibles desde el primer momento, invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Entonces, como nación estuvimos bien encaminados. Tal vez podamos estar embarazados de una generación, o de 2 o de 3, que podamos elevar esos principios de vida en todas las esferas sociales, pero también en la política, y una nueva clase dirigente pueda alumbrar una nación como Dios la pensó. ¿Es imposible? Bueno, tal vez sea inevitable también. El establishment político permite que eso que vos decís se pueda plasmar. En teoría no. No te condiciona hasta el punto de decir qué buenos principios, pero... A mí me lo han dicho en incontable cantidad de ocasiones, me han dicho muy lindo, así, perdón, la informalidad de la cámara, está lindo, pibe, lo que decís, pero no pasa de la utopía. Eso, algunos de nosotros que tenemos convicción de lo que esperamos y certeza de lo que todavía no vimos, pero que sabemos que va a ocurrir, es alimento puro. A mí me conectan a energía, claro. Yo sé que las circunstancias son absolutamente adversas, pero no ingresamos al campo misionero de la política por circunstancias, sino por convicciones. Entonces uno camina su convicción. Y sí, aunque parezca duro decirlo, apartado de las circunstancias. Como no son las circunstancias ni las necesidades los que nos trajeron, sino un llamado de convicción, tenemos todo el gozo de caminar la convicción hasta verla, tal vez sí, como un logro extraordinario de la matriz sobrenatural. Tenemos ejemplos en la palabra, obviamente siempre nos referimos a José, a Daniel, posiblemente tengamos muchos otros. ¿Jesús fue político? A ver, hay dos dimensiones, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la política, que es la participación social en la ciudad. Y lo político, que es en tantos ciudadanos que participamos en la vida de la ciudad, estamos en política. En esa dimensión sí, Jesús fue político. En la dimensión de la participación política, partidaria o faccionaria, no hay un solo vestigio que lo involucre al Señor en esa actividad. Sin embargo,
lo que propuso Cristo, aparte de la salvación, fue un profundo cambio social. Claro. Una transformación en la manera de pensar para transformar la manera de vivir, incluso en la política. En Colosenses 1:19 dice que nuestro llamado es reconciliar todas las cosas con Jesús, con Cristo, ¿no? Y que Cristo hizo eso, reconciliar todas las cosas con Dios. Entonces, en esa dimensión, el cristianismo, los valores de la Biblia, la cosmovisión cristiana, incluso en la política, únicamente pueden conducir al cambio cultural y al cambio social. Cuando este no ocurre, tal vez debiéramos analizar qué ocurre con la Iglesia, que es luz y sal, que no lo está provocando. Claro, porque yo ahora te llevo al terreno de los valores, tema trillado si los hay y Sí, claro. manoseado, porque si hablamos de valores y la transformación que vos mencionás, que puede ocurrir más allá de la utopía, digamos, inevitablemente tenemos que ir como cristianos a Jesús y a lo que Él ¿Cómo no? enseñó. Me gusta poner en lo más alto y nunca negar que no vine al campo misionero de la política, en mi humilde perspectiva No, personal, está bien, ni está por bien. una ideología política, ni por un líder político, no me alineo en ningún ismo de liderazgo de partido, sino que vengo por un llamado de Dios. Claro. Y no me ha causado ninguna otra cosa distinta del gozo y la alegría, poder decírselo al presidente para el que trabajaba, a la gobernadora para la que trabajaba, decirle yo quiero hacer mi humilde aporte desde el deseo de servir a mi Dios y servir a mi generación. Así que sin ninguna duda nos motiva una cosmovisión cristiana de la vida que proyectamos también a nuestros valores políticos. Y esos valores son tan sencillos y a la vez tan profundos y a la vez tan claramente emanados de la Biblia que no es difícil predicarlos. Yo me acuerdo haber tenido una charla con quien luego fuera la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dice, y bueno, pero ¿cuáles son esos valores? El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y ella me dijo, ¿pero qué es ser fiel en lo poco? Y en mi día yo estoy casado, ser fiel a mi esposa. Si yo le puedo ser leal a mi esposa, posiblemente el día de mañana pueda serle leal al pueblo de la nación, pueblo, a las al leyes país, de la claro. nación, a la administración pública. No es tan distinto poder salir de la administración pública sin haber transitado el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la coima. Eso multiplicado en una gran cantidad de gente que comparte esos valores y que sienta la iniciativa de participar y de dar el paso de fe adelante y motivar a otros y contagiar a otros, es lo que finalmente va a provocar un cambio de mentalidad generalizado en la nación, donde la sociedad vuelva a gustar por la lealtad, por la honestidad, por cuidar dignamente el cuerpo, y de esto hablo de la lucha contra las adicciones, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la pobreza, por un espíritu superior a escala social de poder, de amor y de dominio propio. Ni siquiera hace falta que todos sean cristianos. Exacto, a eso te quería llevar. Hay muchos modelos en la política, los hubo y seguramente los habrá, que no fueron exactamente cristianos y que su comportamiento avergonzó a muchos otros que sí fueron cristianos en la política. Pero en términos absolutos, por el mismo hecho de que predicamos el Evangelio, nosotros predicamos el Evangelio no para que, aunque puede haberlos, la gente se haga política, alguien como vos se especialice en el tema político. Nosotros predicamos el Evangelio porque sigue siendo poder de Dios para salvación y para transformación a todo aquel que cree. El hecho sobrenatural de Cristo abarca todos los estamentos. Ahora, en el terreno político estamos necesitando hombres con las convicciones que vos expresás y que sé que vos los estás formando, para que la verdadera transformación viene del cambio de valores, que solo es posible a través de la sobrenaturalidad de Cristo en nuestra vida. Yo me estoy formando y nos estamos formando como equipo porque claramente se tiene que conformar una masa crítica, un grupo. Sí. Pero de lo que decís creo que se disparan dos ideas fuertes. En primer lugar, yo no soy político porque soy cristiano, sino que soy político porque tengo ese llamado, sí. Y como cristiano tengo la aspiración y la Bien. convicción de una transformación social. Perfecto. Y esto es a título personal, es mi llamado.
la otra idea que se dispara es que la Iglesia, en tanto cuerpo e institución, no tiene un llamado a la participación política. No, claro. No debe ser No la es Iglesia su especialidad. la que haga vocación por un partido político, ni la que tenga el anhelo de pretender ser poder, porque esto ya pasó en la historia. En el siglo IV, el emperador romano se hace cristiano y construye algo que se llama poder religioso. Y de allí hasta el siglo XV sobrevinieron los 1000 años más oscuros en la historia de Occidente, cuando el poder fue religioso. Esto no es así. Los cristianos todos somos portadores del gen de la levadura, que nos lleva a ser levadura en medio de la masa. Nos tenemos que involucrar. La levadura, uno no encuentra en el pan componente de la levadura diciendo yo soy levadura, reconózcanme porque soy levadura. La levadura se pierde. Si hace bien su trabajo, leuda la masa. Y apenas agrega un valor, un sabor, pero su trabajo es leudar, hacer crecer, sanar. Con lo cual es importante tener esos dos principios claros, es a título personal que uno responde a su llamado. Y porque yo sea evangélico no es que todos los evangélicos me tienen que acompañar, ni que todos los evangélicos tienen que hacer. Sí, con muchos compartimos valores y trabajamos juntos. Sí, hay otros evangélicos en otros partidos y en otras facciones cumpliendo la misma visión, la misma misión. Y este otro tema, que la Iglesia tiene un llamado trascendente, traspasa los tiempos, los gobiernos pasarán, la Iglesia quedará. El llamado es hacer luz y sal del mundo en todos los principios, evangelizar y traer el gobierno de Cristo a la vida del individuo voluntariamente. Las naciones son la historia del conjunto pleno de la sociedad donde cada uno es libre de elegir, porque el Evangelio no se impone. También la historia muestra la tragedia de la imposición del Evangelio a través de la Inquisición, a través de la violencia. No resultó. El Evangelio es influencia, se gusta, se aprende, se deja entrar. Cristo mismo está a la puerta y llama para entrar en la casa, en el corazón de aquel que lo quiera hacer. Y nuestra tarea es contagiar esto. Para que yo siempre menciono el ejemplo de Gandhi. Gandhi no es un evangélico natural, no es un hombre que ni particularmente sea quien detente la profesión del cristianismo. Sin embargo, él confiesa hasta qué punto los valores cristianos transformaron su manera de pensar para desvincular a la India, su nación, de una nación neta y puramente cristiana como era Gran Bretaña, un poco por lo que vos mencionabas. Y él condujo la resistencia civil, la lucha pacífica, el poner la otra mejilla, el escalar una transformación social por medio de fines totalmente pacíficos y nunca por medio de la violencia, y él provee para su nación una tremenda transformación, logra la soberanía. Hoy la India es la 7ª economía del mundo, un país que se está desarrollando, y ni siquiera es un país cristiano, es un país que a través de dirigentes como Gandhi ha dejado entrar los principios y valores de la palabra de Dios. Un minuto tenemos, después te doy otros 3. ¿Y qué tuvieron que ver tus padres en esto? Te escuchaba, con toda sinceridad, te escuchaba en otros programas que mis padres sembraron en mí la promesa bíblica: instruye al niño en su camino, que aun cuando sea viejo, dice la palabra, cuando sea grande no se va a apartar de él. Yo soy, ahí hay una historia que no es para este programa, pero yo soy heredero de una visión de cómo fui privilegiado por tener un padre, una madre, valores, una familia, un llamado ministerial, ejemplos. Y todas las cosas que viste que no tenés que imitar. Y todas las cosas que vi que forman parte de lo que son debilidades y humanidades, pero en el contexto de las debilidades y de las humanidades prevaleció ese amor por el bien hacer, ese amor a Dios, ese deseo de que Dios santifique la familia, y eso se impregna. Y yo soy hoy un contagiador de lo que aprendí, y me casé con una mujer cristiana que compartimos los mismos valores, que tuvo la misma experiencia, y cuando me cruzo con tantos amigos que no tuvieron el privilegio de tener padre, madre, una familia unida, encuentran, claro, en el Evangelio la posibilidad de reconstruir, reconciliar, hacer de nuevo esto que para mí fue tan sano y tan perfecto que me permite también ser un predicador de esos principios. La transformación de la sociedad y el cambio cultural proviene de familias, fundamentalmente. Así es. Bueno, tenemos un poco más de tiempo después para terminar. Yo diría que me gustaría, Gastón, que pienses en estos segundos de pausa, en dejar un mensaje para muchos jóvenes que puedan querer hacer lo mismo que estás haciendo vos, que creo que debe haber muchos, y animarlos para
que si tienen esta vocación, lo hagan en el temor de Dios, y tal vez también pastores que puedan ayudar a sus jóvenes a descubrir esta vocación. En un minuto lo hacemos. Yo levantaré bandera. Bueno, hablamos de la importancia del niño y su formación, y obviamente por el tenor del programa es una apelación a los padres, que me gustaría que tuvieras en cuenta al cerrar el programa con tu propuesta. Sí, ahí hay una gran razón, un gran motivo por el cual entender esta manera de pensar. Recuerdo haber tenido una reunión con un líder prominente cristiano como es el doctor Palau, que me recibió tan amorosamente en su casa, y yo quería confrontar esta idea. Había trabajado en las campañas evangelísticas para su equipo. Le digo: doctor, tengo mucha carga por ingresar al campo misionero de la política y me gustaría conocer su opinión. Y él tuvo una respuesta que en dos dimensiones que es categórica. En primer lugar me dijo: vos sabés que para que los malos propósitos triunfen, los buenos propósitos tienen que mantenerse al margen. Con lo cual, si vos sentís que es de Dios y llevás, como dice Efesios, a tu vocación las buenas obras para las cuales Dios te llamó antes de haber nacido, lo tenés que hacer. Eso fue muy fuerte. Y luego la dimensión de qué puede hacer un individuo transformado para transformar un sistema. Y ahí justo me llevó a pensar lo que hablabas en la introducción de este pequeño fragmento de conclusión. Al ver escuelas derruidas, al ver generaciones enteras que salen de nuestras escuelas públicas fundamentalmente sin proyecto de vida, que muy difícilmente, y esto lo conozco por haber sido funcionario, la mitad de nuestros egresados pueda conseguir un trabajo y solamente un 20% pueda seguir formando su vida en el ámbito universitario para alcanzar la alta formación, al ver que las familias avanzan hacia una fuerte tendencia a dejar la formación en valores y la formación intelectual de sus hijos en manos de terceros, ya sean las pantallas, ya sean la televisión, ya sean otras personas, sino los padres. Eso fue un gran motivo para ingresar al campo de la política, para decir: tenemos que provocar una transformación en la educación, en el sistema público de enseñanza. Nuestras próximas generaciones tienen que pasar por las aulas escolares y encontrar ahí su proyecto de vida. Y este proyecto de vida, de alguna manera, tiene que estar influenciado por la cosmovisión cristiana de la vida. Algo tenemos que hacer: levantar decenas de miles de docentes, levantar miles de directivos, funcionarios en los ministerios de educación, intelectuales, pedagogos, que estén ahí al servicio de la nación, al servicio de Dios y al servicio de su generación. Todas las demás esferas también y el gobierno también, pero es la niñez un gran motivo para tomar la determinación de servir a Dios y decirle: heme aquí, voy a entregar mi vida en base a principios y valores para poder provocar una transformación cultural. Pénsalo. Que Dios te bendiga. Gracias, Gastón.